Ingresamos en otro de los temas centrales de esta semana que va a marcar sin lugar a dudas la agenda política de los próximos días, porque entre otras cosas se anuncia la posibilidad de una interpelación al propio canciller Almagro. Hablamos de la destitución, la decisión que ha tomado el Ministerio de Relaciones Exteriores de suprimir la participación de un representante del Partido Nacional en la Comisión Administradora del Río de la Plata. Hablamos de Juan Gavito Scioboli, acusándolo básicamente de haber hecho públicas negociaciones reservadas con Argentina por el famoso dragado del canal Martín García y lo que ha sucedido en torno a toda esa negociación. Incluso el canciller Almagro dijo por allí que se había advertido ya a Gavito Scioboli y que de cualquier manera este publicó un informe manejando allí datos que tendrían que ser reservados. Pero estamos justamente con uno de los protagonistas de toda esta historia, con Juan Gavito Scioboli, que nos va a contar seguramente qué proceso siguió esto y si le sorprende cuando le comunican, bueno, no va a formar más parte de la comisión administradora. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad de referirme al tema y expresar lo que es mi verdad. No es exacto el fundamento que expresa el ministro. Es cierto que en alguna oportunidad, en junio del año pasado, frente a la aparición de una nota de prensa, el ministro, no solo a mí, sino a otra persona más, nos dice que no debemos realizar declaraciones públicas y así lo he acatado hasta el día de hoy. Pero no manejar información en ese caso, simplemente no hablar de los temas que puedan... A ver, 30 segundos para referirme a ese episodio. Un colega de ustedes del diario El País hace una nota que se nutre de fuentes diferentes, como suelen hacer ustedes los periodistas, para chequear que todo cierre, y cuando llega a mí, que soy el último eslabón de esa cadena, dice, bueno, el delegado del Partido Nacional manifiesta que nada de lo que propone Uruguay es aprobado. Cuando se me cita con nombre y apellido en la nota, el Bustillo, que era el presidente de la CARP en ese momento, me pregunta si es cierto, y yo digo que sí, porque yo soy franco, soy transparente, y efectivamente es lo que pensaba entonces y lo que pienso ahora, pero no toda la información previa me era atribuible. De cualquier modo, el ministro entendió que eso ameritaba prohibirnos expresarnos o referirnos al tema, no solo a mí, sino a todos los delegados, y así lo hicimos. Pero esto es una cosa totalmente diferente. Esto es un informe interno que yo elaboré para mi partido, con un raconto de hechos que ya eran conocidos, que están todos documentados, y donde yo agrego mi valoración personal, es decir, mi opinión acerca de lo que está mal y de lo que debería hacer. Un informe que usted entrega al directorio del Partido Nacional, pero que termina filtrándose en la prensa y es publicado por el Diario del Observador. Lamentablemente termina filtrándose y siendo parcialmente transcripto, no en su totalidad. Pero nada de lo que dice ese documento es nuevo, nada revela negociaciones del día a día del ámbito de la CARP, más bien ordena secuencialmente cuestiones que ya son conocidas, al punto que ni el presidente de la República, que el otro día dijo que había cosas reservadas que no se podían difundir, ni el ministro dice cuáles son esas cosas. ¿Qué son cosas? En realidad no hay nada distinto a lo que ya no se conocía. ¿Usted cree que molestó alguna frase que usted utilizó allí como que Uruguay toleró en silencio la actitud de Argentina en todas estas negociaciones? En definitiva, yo comienzo haciendo una introducción que es muy benevolente para con el gobierno y con el ministerio, porque lealmente lo entiendo así también. Creo que la administración Mujica, de buena fe, entendió que había que dar señales de tolerancia, señales de distensión, y las dio, pero no fue correspondido. Ese es el preámbulo con el que empiezo todo el análisis, y esa es una realidad. Es decir, desde el año 2010, Mujica cambia lo que había sido el criterio de la administración Vázquez y concede, de alguna forma, que en lugar de dragarse a la profundidad que ya estaba comprometida, acordada y firmada por Argentina, se dragara a 2 pies menos, con la esperanza de que efectivamente... ¿Y por qué es eso? ¿Por qué se llega a esa instancia? Porque se entendía que era la forma de que algo saliera, era mejor eso que la nada. Pero resulta que en el año 2010 los dos presidentes, Cristina Fernández de Kirchner y Mujica, dicen que en forma decidida y expedita se va a dragar, y fíjese que han pasado 3 años prácticamente y eso no ha ocurrido. Después, ¿por qué no quiere dragar a Argentina? ¿O por qué se supone que está poniendo trabas desde hace un tiempo para que esto pase? Yo creo ¿Es que una guerra comercial? ¿Es una guerra de puertos? Hay intereses de diferente índole que no quieren hacerlo, pero si vamos a la historia, recordemos que desde largo tiempo atrás la Argentina, o alguien muy característico de Argentina, que fue un canciller de apellido Ceballos,
era partidario de la doctrina de la costa seca, es decir, que poco menos que los marineros de Playa Positos tenían que ser de prefectura argentina, que Uruguay no tenía derecho a eso. Pasaron más de 70 años de eso y se pudo firmar el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, que lo firman Perón y Bordaberry, en donde por primera vez se reconoce a Uruguay la igualdad de derechos. Eso fue un paso muy importante. Pero hay gente en Argentina que, no digo que en el ámbito de la CARP, digo en la opinión pública, quizá allegada a los ámbitos del poder, que considera que eso fue un error del general Perón. Es más, algún argentino me dijo a mí, eso fue un momento de debilidad senil de Perón que jamás debió haber ocurrido. Y otro tanto se le atribuye al presidente Menem cuando en la década del 90 establece el régimen de concesión de obra pública para la administración del canal. Pero esto llega a este episodio que le toca a usted con este informe y la destitución de la comisión después de una larga discusión y polémica por si hubo o no hubo un intento de coima a quien presidía la comisión, justamente a Bustillo, del lado uruguayo, para que se concesionara nuevamente a Río Vía, que hace 15 años que está allí en la administración del canal. Y bueno, terminó con la salida del propio Bustillo también de la comisión administradora, pasando a otro destino. ¿Tiene que ver esto que pasó con usted, cree, con todo ese paquete o no? Seguramente forma parte de todo un proceso que en su mayor parte yo no viví, porque el centro de poder verdadero, la toma de decisiones no estaba en el ámbito institucional de la CARP, estuvo fuera de la CARP. Pero puede tener que ver. Pero no quiero dejar sin contestar la primera pregunta. ¿Por qué yo digo que Uruguay toleró en silencio? Porque hubo compromisos diversos y sucesivos de Argentina que fueron incumplidos, con fechas, con cronogramas. Por ejemplo, en marzo del 2011 se decía que en 90 días tenía que estarse llamando a licitación y que en 360 días tenía que haber empezado la obra. Y vean la fecha en que estamos y ni siquiera hemos logrado pasar la primera fase de la licitación. Pero mientras eso ocurría, precisamente a raíz de estos entredichos con relación a los intentos de corrupción, etcétera, que felizmente a nosotros no nos rozan porque no estuvimos ni cerca en esa circunstancia, Argentina empieza a endurecer públicamente su posición y empieza una guerra de comunicados, y esto no es divulgar información reservada porque esto está colgado en la página de la Cancillería Argentina. Y por ejemplo, el 28 de julio de este año dice: Argentina lamenta la decisión del Uruguay respecto de la firma Río Vía, así con título catástrofe, no sé si la Cámara lo puede tomar. Otra de estas notas que cuelga la Cancillería Argentina dice: ¿quién protege a Río Vía? Como culpando a Uruguay de tener algo que ver con eso. Quiere decir que mientras Uruguay estuvo contemplativo, Argentina estuvo muy duro, pero muy duro, ya no con Uruguay país, sino con el propio gobierno. Y vuelvo a mi documento, yo no soy persona de usar vocablos o términos desmedidos, no porque haya tenido el cuidado de hacerlo, sino porque es lo habitual en mí. Si yo hubiera querido hacer daño con este documento, hubiera usado otro tipo de expresiones. ¿Cómo le comunicó y me hubiera referido, por ejemplo, a todo ese episodio de la supuesta coima, que fue bastante triste para Uruguay y para los protagonistas. Y no lo toco porque es, como digo en el informe, creo que le dedico un par de párrafos solamente para recordar que eso fue denunciado en el Parlamento, fue analizado por el Tribunal de Cuentas de la República y está hoy en manos de la justicia. El canciller Almagro dijo que fue condescendiente con usted la primera vez cuando lo amonestó y que ahora hubo una violación a una negociación tan sensible como la del dragado del canal Martín García. No es cierto, porque repito, la primera vez, además de injusto, para mí, creo que aunque lo acaté, fue no ajustado a derecho, porque si bien hay un deber de reserva, lo que no hay es el impedimento de emitir opinión. Y yo lo que emití en su momento fue una opinión política como representante político que soy, que aparte estaba basada en la verdad. Y la verdad es que eso no caminaba, entonces no camina ahora. Pero en este momento no hay ninguna divulgación de ningún hecho que ya no se conozca. En este momento los dos episodios próximos más importantes que hay son el vencimiento del contrato que tiene la actual empresa concesionaria, que se llama Río Vía, que es el 19 de enero de 2013. Si ese contrato llega a esa fecha y no ha sido sustituido por otro, el canal queda en condiciones
intransitables, pero no físicamente intransitables, sino jurídicamente intransitables, porque no hay nadie que se haga responsable de él. Es decir, todo el sistema de administración, de seguros, etcétera, está ligado a que haya un contrato. Ya nos pasó hace un año que nos crearon el hecho consumado de que o me renovás por esta plata o te quedás sin canal. Y vamos camino a lo mismo en esta oportunidad. ¿Cuál es el supuesto invento que el gobierno te estaría manejando y que no lo divulgo yo porque ha sido difundido en por lo menos media docena de notas de prensa y fue confirmado por el canciller Almagro el otro día en una sesión de la Cámara de Representantes? Bueno, la creación de una empresa privada que haría lo mismo que la CARP. Realmente, para mí, es inconcebible, porque no se ajusta a derecho, porque sería violar el Tratado del Río de la Plata, sería vaciar de contenido a la Comisión Administradora del Río de la Plata, pero además, cualquiera que tenga un poco de experiencia sabe que ninguna sociedad anónima se constituye de un día para otro, a menos que vayan, como hay gente que va a la Ciudad Vieja y las compra y después le cambia el nombre, pero no me parecería serio para una cuestión de este tamaño. No se sabe quiénes van a ser los accionistas, no se sabe cuál va a ser su capital, cómo se va a integrar ese capital, cómo se va a integrar el directorio, quién va a controlar la empresa, si solo van a ser socios los estados o van a ser también privados, cómo se va a abrir la posibilidad de que participemos nosotros los ciudadanos si quisiéramos con una mínima cuota de esa empresa nacional pero bajo régimen privado. Esa es la fórmula que se supone surgió después de todos estos trancazos. No se sabe porque no ha tenido tampoco ni el señor ministro ni nadie de la Cancillería la delicadeza de convocarnos. Ahora no tiene ninguna obligación, pero mientras estábamos en funciones para decir estamos manejando esto. La idea es más o menos esta. Entonces mal podríamos nosotros divulgar algo que no sabemos. Lo que hemos repetido es lo que está en la prensa o estaba en la prensa, y hemos dicho que nos parece mal, y lo repito ahora, nos parece rematadamente mal. Esto de privatizar nada menos que un instrumento de la soberanía nacional. Nos queda un minutito nada más. El canciller Almagro utilizó también en toda la argumentación de por qué se toma la decisión de expulsarlo a usted allí de la Comisión Administradora del Río de la Plata. Dijo, durante el gobierno de la Calle se dispuso que la tercera parte de lo recaudado por peajes en el canal Martín García se lo llevara a Argentina, o el hecho de haberle permitido a ese país dragar en forma unilateral el canal del Indio, perjudicando a puertos uruguayos. Si eso no es soberanía aporreada, díganme qué es, defendiendo. Hay dos elementos, hay uno cierto y otro falso. El cierto es que cuando se pacta la apertura del canal, efectivamente, de los buques que van con destino a Argentina, porque hay que pensar que el 85% del tránsito del canal Martín García, pese a que el Martín García va recostado a la costa uruguaya, no va para puertos uruguayos sino argentinos, de lo que se recaudara, el 30% iba a Argentina. ¿Por qué? Porque se entiende que es una vía navegable que empieza prácticamente en el Océano Atlántico y termina en la ciudad de Rosario, Argentina. Entonces se suponía que para que los canales aguas arriba del Martín García tuvieran la misma profundidad y la vía de tránsito fuera navegable en todo su trayecto, Argentina iba a tener que hacer un gasto. Y efectivamente fue una condición que puso Argentina, y también en ese momento, en el marco de lo que eran las negociaciones, se aceptó. Quizás lo que tenía que haber hecho ahora esta administración es renegociar eso, o ponerlo arriba de la mesa, porque a la luz de la experiencia recogida durante 15 años, capaz que esa cifra no sea la adecuada. Lo segundo no refiere a la administración del doctor Lacalle, sino a una administración posterior, y puede ser que se reedite, porque ese canal que se denomina Punta Indio, que es este que nosotros vemos cuando en el horizonte frente a Punta Gorda vemos una hilera de barcos y decimos que bien, vienen todos para Montevideo. No van a Montevideo, están esperando para ir Río de la Plata adentro, en su mayoría hacia Buenos Aires. Y se está planteando que ese canal tiene que ser profundizado. Uruguay tiene derecho y tiene la obligación de coparticipar en la administración de ese nuevo tramo. Intuyo que Argentina no debe querer eso y va a ser un motivo de nuevos enfrentamientos, ya lo adelanto para los televidentes. Gracias por haber venido hoy y haber explicado su posición. A las órdenes. Nosotros nos vamos a ir una pausa, les recordamos que este tema va a derivar, ya lo anunció el Partido Nacional, en que no va a nombrar a un nuevo delegado del partido en la Comisión Administradora del Río de la Plata y que además va a
también derivar en una interpelación al canciller Almagro para que dé sus explicaciones. Nos vamos a la pausa, después vamos a ver un informe especial. Se acerca la temporada de playas, la Intendencia de Montevideo aumenta la cantidad de muestras que se toman en las playas. Hay algunas que van a volver a estar inhabilitadas este año y vamos a ver por qué. Hay además allí toda una polémica, una discusión por una descarga de lodos que se hizo en cercanías de lo que podría ser la playa Ramírez y cómo podría afectar eso la temporada. Se los mostramos en un informe especial.